Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato de... La Primera Guerra Mundial inicia el... En la clase de Mundo en Contexto, los estudiantes afianzan sus investigaciones historiográficas mediante la exposición de temas concretos que hacen los ponentes. Un ponente defiende un tema y dirige su participación a los enfoques cualitativos y cuantitativos en la práctica. Indagar, escudriñar, resulta hasta poco descabellado dar por cierto determinadas teorías carentes de validez en los saberes de años atrás. Esta nueva técnica de enseñanza, titulada ponencia, invita al empoderamiento de los estudiantes. Disfruten de Mundo en Contexto en su segundo semestre. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Aniel Serrano y voy a estar presentando el tema de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918, que fue una guerra aproximadamente de 4 años y unos cuantos meses. Primeramente, la Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, la archiduquesa Sofía. En este caso vamos a hablar de la gran rivalidad que tenían dos imperios, que sería básicamente el Austria-Hungría y Serbia, que tendrían un conflicto desde hace muchos años. Pues básicamente en todo ese conflicto que ellos tenían como cierto nivel de discordia. Y el asesinato de el archiduque Francisco Fernando provocó básicamente que se encadenara la guerra, pero ya habían diferentes otros sucesos que ya han pasado que hicieron que la guerra fuera formándose. En esta guerra hubieron dos bandos. Tuvimos el bando de potencias centrales y las potencias aliadas, que entre las potencias centrales estuvieron Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Bulgaria y el Imperio Otomano. Y después estaba el imperio aliado, que estaba Gran Bretaña, que sería también Reino Unido, tenía Francia, estaba Rusia, estaba Italia, estaba Japón y estaba Estados Unidos. Pero en este caso vamos a Estados Unidos un poquito más atrás, porque Estados Unidos tardó 3 años en llegar a la guerra. Porque mientras tanto Estados Unidos estaba lidiando con la Revolución Mexicana, que sabemos que la Revolución Mexicana estuvo bastante antes, pero mientras estaba pasando la Revolución Mexicana también estaba empezando la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Así como otros procesos que también pasaron, también fueron, mientras estaba pasando la Primera Guerra Mundial, comenzó después en la Revolución Rusa, que eso provocó el retiro de Rusia. Y en este caso vamos a hablar un poquito de Alemania. Que Alemania, que estamos aquí, Alemania, básicamente estaba en el centro. Alemania estaba en el centro de todo, porque si vemos el mapa está alrededor de Rusia, está alrededor de Reino Unido, está alrededor de todo. Entonces, cuando terminó la guerra, que eso sucedió después, en el año 1918, culparon básicamente a Alemania porque Alemania estaba atacando a todo el mundo. Alemania atacó a Rusia, atacó literalmente a todos los que estaban cerca. Porque básicamente el plan de él era quedarse con el territorio de... Básicamente quería la mayor parte de los territorios. Él quería básicamente volver y aumentar su territorio, aumentar su rango de imperialismo. Porque algunos de los protagonistas que tenemos también aquí, que serían además de Francisco Fernando y Sofía, teníamos el nacionalismo. Y sabemos que en esa época el nacionalismo estaba gobernando gran parte de toda la política, de toda la economía, de todo lo que estaba ahí. El nacionalismo estaba siempre ahí. Estaba pique, todo el tiempo. Las potencias europeas que estaban teniendo su fuerte discusión. Pero para poder empezar la Primera Guerra Mundial tenemos que ir un poquito más atrás. Tendríamos que ir a la conferencia de Berlín, que fue el repartimiento de África. Que Hitler aparece en la Primera Guerra Mundial. No es tan relevante, pero él al darse cuenta de todo lo que estaba pasando en Alemania, él llega hasta ese punto que se queda resentido, se queda con ese fuerte resentimiento. Y eso da causa a la Segunda Guerra Mundial.
Guerra Mundial, y en ese caso, este será el tema de la Primera Guerra Mundial y esta sería mi presentación. Me presento, mi nombre es Víctor Manuel Vélez Rodríguez. Hoy les vamos a estar dando una exponencia sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inicia el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, debido a la muerte del heredero a la corona austrohúngara Francisco Fernando y su esposa la archiduquesa Sofía. Esta muerte fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, como todas las guerras tienen que haber bandos diferentes. Por un lado teníamos la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Japón y Rusia. Por otro lado teníamos la Triple Alianza formada por el Reino de Bulgaria, Reino Otomano, Imperio Austria-Hungría, Alemania, y como personas importantes en esta guerra tenemos a Otto von Bismarck y Guillermo I. La Primera Guerra Mundial también se puede dar debido al reparto colonial en la Conferencia de Berlín. Rutas de ataque. En la Primera Guerra Mundial hubieron varias rutas de ataque. Por un lado tenemos el frente occidental. El ejército alemán avanzó por Bélgica y Luxemburgo. Se libraron batallas como la de Charleroi y Mons. El avance alemán se detuvo cerca de París en septiembre de 1914. La guerra se convirtió en una guerra de trincheras. Por otro lado tenemos el frente oriental. Se extendió desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Rusia y Rumania combatieron contra Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, 1915 a 1918. Tenemos países que fueron aliados como Italia, Grecia, Albania, Montenegro, Serbia, Rumanía, y por otro lado tenemos las fuerzas centrales formadas por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, entre otros. Eventos claves de la guerra. Batalla de Somme y Verdún. Aquí podemos ver una imagen de lo que se dice que fue la batalla de Somme y Verdún. Alemanes atacaron Verdún para contrarrestar a los franceses y los británicos. Los franceses, utilizando varias formas de ataque, y ambas guerras tuvieron 1 millón de bajas cada una. En este mapa podemos ver los franceses cómo se trataron de defender de los alemanes en la guerra de Verdún. Podemos ver la ruta de ataque. Los violetas son los franceses y los azules son los alemanes. Trataron de contrarrestar y lo que hicieron fueron que los franceses se volvieran uno. Entrada de Estados Unidos. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial debido a un reparto de Inglaterra diciéndole que Alemania le había mandado un telegrama a México y que ellos lo llegaron a interceptar. Este telegrama decía de parte de Alemania a México que invadieran partes de Estados Unidos como Texas, Nuevo México, Arizona, entre otros. Para Estados Unidos esto no fue de un agrado muy bueno y decidieron retirar sus tropas de México e irse a Europa a la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar sobre la Revolución Rusa en 1917 y la retirada de Rusia. La Revolución Rusa, o también conocida como la Revolución Frustrada, en 1917 y la retirada de dicho país, está relacionada con la caída del zarismo y el establecimiento de un nuevo régimen comunista en Rusia. Fue un proceso de cambio. La Revolución Rusa fue un proceso de cambio social que tuvo lugar entre marzo y noviembre de 1917. Esto es un arte de cómo era la Revolución Rusa en Rusia. Para hablar sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial. Se calcula que alrededor de 20 millones de personas perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta debido a hambruna y enfermedades de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos el impacto del número de muertes sobre la población. Tenemos a Francia con un 4,29 y subió a 4,39. Tenemos a Portugal con 1,49 y Grecia y Bélgica, Inglaterra y Bélgica con 1,79 a 2,20 y Rusia con 1,32 a 1,24. Y aquí vemos la trinchera de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial. A ver, sobre el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia. Y fue firmado por más de 50 países
en 1919. Aquí tenemos la foto que vemos a grande el líder de la ponencia en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, en Francia. Para ir cerrando, la Primera Guerra Mundial no solo marcó el fin de una era, sino también sentó las bases para posibles conflictos y cambios del siglo XX. Con más de 100 millones de muertos y un legado de inestabilidad, este conflicto dejó lecciones importantes sobre el militarismo y el nacionalismo extremos. Bueno, en esta imagen podemos ver niños que tuvieron que hacer militar en la Primera Guerra Mundial. Bueno,